sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son. Amigos de María Visión, qué gusto encontrarme nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Rafael Piña Valdés. Bienvenidos a este espacio que lleva por nombre Apologética. Las razones de nuestra esperanza. Estás en María Visión, en la Luz Católica. Esta señal que con la gracia del Señor llega a muchísimos países en este bellísimo continente y más allá también. Gracias a la señal satelital, al internet, en muchísimos lugares fuera del continente americano también estamos en comunión con muchísimas personas. Este es un programa que trata de explicar de la manera más sencilla posible todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos, ¿por qué no?, orgullosos de serlo. Orgullosos, claro está, hasta donde nos lo permite una religión como la nuestra, que tiene sus raíces más profundas en la humildad, como decía el buen Chesterton. No voy a hacer más preámbulo, porque si ustedes son constantes de este programa, habrán notado ya algo distinto, que estoy sentado, no de pie. Y saben, si siguen habitualmente este espacio, que cuando estoy sentado hay un invitado. No es habitual tener invitado en Apologética. Por lo tanto, los invitados que nos honran con su presencia, pues revisten mucho más, porque significa que hemos considerado que valía la pena tenerlos aquí. Y que los escuchen a ellos, sino a mí, como usualmente les aburro semana con semana. Pues bien, no voy a hacer ya más preámbulo. Voy a presentarles a nuestro invitado de hoy. Muchos de ustedes ya saben que está aquí. Muchos de ustedes lo conocen, y los que no le conocen, les invito, quédense, no se van a arrepentir de conocerlo. Está con nosotros un amigo de María Visión, es de la casa. Yo tengo el honor, el privilegio y la grandísima alegría de llamarlo padre y de llamarlo amigo. Está con nosotros el padre Vincent Miró. Padre, bienvenido. Rafa, bien hallado, como siempre te digo. Bien. Y como siempre, pues estoy contentísimo de estar contigo, de estar en el programa, estar con nuestros espectadores, sí. La gente que usualmente sigue el programa y los que, como tú dices, que a lo mejor se van a encontrar ahí con... ¿Quién es? Con este tema y con el programa. Sabes que, como me han dicho alguna vez, padre, es que Rafa y tú platican bien padre. Entonces, pues, ojalá, qué bueno que puedan entrar también ellos en nuestra conversación, sobre todo para crecer en la fe, ¿no? Y para dar gloria a Dios. Eso, para crecer en la fe y para dar gloria a Dios. Quiero hacer una brevísima reseña, padre, para quien no te conozca. Ok. Y para recordar los que sí te conozcan. ¿Tú tienes 6 años de ordenado sacerdote? 9. 9. Con el favor de Dios. ¿Ven cómo de pronto es bueno repetir estas cosas? 9. 9 años. De una congregación que se llama Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo. Exactamente. Fundada por padre Giovanni, padre sacerdote y médico italiano. Sí. Y que tienen actividad, en diferentes regiones del mundo, sobre todo en Perú. ¿Es cierto eso? Es totalmente cierto, Rafael. En el Cusco, ¿no? En la ciudad de Cusco. Estamos a 35 kilómetros del Cusco. Muy bien. En esencia, en 2 o 3 palabras, ¿cuál es el carisma de los siervos de los pobres? Nosotros hemos nacido para evangelizar a la gente más pobre y hacerlo bajo las directrices de la palabra de Dios, obviamente, pero interpretada de manera auténtica por el magisterio de la Iglesia. Cuando nuestro fundador empezó a sentir esta moción espiritual, ¿no?, como todos los fundadores, de empezar nuestra comunidad, fue cuando el Papa Pablo VI publicó esa hermosa encíclica Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, y en el número 45 se habla, él dice, de una llamada a las armas, ¿no?, de que no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento y la necesidad de tantos hermanos nuestros. Y el Papa también desarrolla en esta encíclica cómo la ayuda que se tiene que dar a los pobres debe ser integral, empezando por lo espiritual, material, humano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el padre dijo, pues, ¿por qué no empezar una comunidad? Al principio no de sacerdotes, quería solo laicos. Después, gracias a Dios, vinimos los sacerdotes también, para dar esa solidez sacramental y doctrinal a la comunidad, que claro, no la doy yo, nada más, sino que nos la da el magisterio, pero interpretada, como decía yo, ¿no?, por los que estamos ahí. Y entonces, con esas directrices, servir a los más pobres y ayudarles a que vivan según su dignidad como hijos de Dios. Nosotros, para ello, necesitamos estar bien fundados en 3 pilares. Primero,
la Eucaristía, celebrada y adorada todos los días. Dignamente. Dignamente y con toda solemnidad y propiedad, ¿no? El segundo es pues una eclesial y tierna devoción a María Santísima. Y por último, pues la fidelidad al magisterio de la Iglesia hasta en los más pequeños detalles. Es una maravilla, la verdad, Padre, yo que tengo oportunidad de convivir un poco contigo cuando cuando nos encontramos en algún lugar del mundo. Del mundo, que encontrar esto y en el día a día ver cómo esos tres pilares son reales, que no están únicamente en sus constituciones, sino que los hacen vida, porque también he tenido la fortuna de no solamente conocerte a ti, sino a otros sacerdotes también que pertenecen a los misioneros siervos de los pobres, y yo puedo dar fe que ponen lo que está de su parte para vivir la Eucaristía como el centro y con una dignidad y belleza y con esa celebración que es propia de nuestro Señor, el amor a la Santísima Virgen y la obediencia, como tú dices muy bien, hasta en los pequeños detalles. Eso, bueno, que debería ser así para todos los cristianos. Y que debería atraer a muchos jóvenes para que digan, me voy de misionero al Perú con el Padre, por ejemplo. Que si debería, pues debería serlo de todos, pero no abunda. No abunda en la iglesia, por lo tanto, te lo agradecemos un montón. Se lo agradecemos al Señor que ha inspirado esto, al Padre Giovanni, y que él ha sido dócil, y tantos hombres y mujeres como tú han respondido también generosamente, porque son parte de esta iglesia, de ella se alimentan y también ayudan a edificarla. Exacto. Padre, hoy vamos a hacer un pequeño corte ya. Órale. Pero yo quiero, hablar con nuestros amigos. Vamos a estar tú y yo conversando acerca de la fe. Muy bien. Vamos a hablar de la puerta de la fe, ¿te parece? Me parece fantástico. Además, porque es lo que hemos preparado, ¿no? Por eso. Si no, imagínate. Pues vamos entonces a un corte, será breve. Vamos a hablar hoy de la puerta de la fe. Hay por allí también un documento del Papa que nos va a guiar. Pero ya estaremos entrando en materia después de este brevísimo corte. Tomen los teléfonos del canal, escríbanos. Está hoy el Padre Vincent Miró de invitado en Apologética. Estamos aquí en pleno. ¿Estás muy metido, Rafa? Perdón, es que yo estoy con los correos y con todos los que las personas nos están comentando y de pronto ya estoy al aire. Pues qué bueno que ya estamos al aire. Bendito sea Dios, así le podemos dar. Así podemos dar agilidad a esto. Pues le doy la bienvenida. Si no estaba hace unos instantes, está el Padre Vincent Miró, de invitado hoy en Apologética. Vamos a hablar de la fe. En particular, el tema se llama la puerta de la fe. Padre, cuando tú y yo nos poníamos de acuerdo para esto, tú proponías que tocábamos este tema porque el Papa Benedicto, nos ha dado un documento hace unos cuantos meses que precisamente lleva este nombre, ¿no? Porta Fidei. Exactamente. ¿Qué se traduce como? La puerta de la fe. La puerta de la fe. Y lo toma de los Hechos. Lo toma de una cita de Hechos de los Apóstoles que ya estaremos tocando. Ok. Pero a ver, vamos a ver. El Papa hace este documento que es una, vamos a ver. Carta apostólica en forma de motu proprio. Propio, ¿ves? Propio. Sí, es la cuestión es, cuando alguien normal. Sí. Entonces yo soy anormal, ¿o qué? No, yo no dije eso. Sí. Alguien normal. Los cristianos de a pie, les cae en sus manos esto y dice carta apostólica en forma de motu propio. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es una carta apostólica? Vamos a empezar por ahí. Pues mira, es muy fácil, porque hasta el mismo nombre te dice lo que es. Es un escrito que sigue el género literario de una carta. Ajá. Que va dirigida normalmente a toda la iglesia, y al llevar el adjetivo apostólica, significa que la escribe pues desde la sede de los apóstoles el Papa, ¿no? Y con la autoridad del Papa. Es una carta que lleva el Papa. Y cuando se dice que es en forma de motu propio, ¿Eso qué es? O sea, el motu propio se podría traducir como el movimiento propio, ¿no? O sea, que viene del Papa, o sea, es una iniciativa del Papa. Y no es eso, o sea, no podríamos decir que es totalmente exacto, sino que al decir que es en forma de motu propio, significa que es ley. ¿Ah, sí? Claro, o sea, que el Papa no está proponiendo algo, sino que está dando un mandato. Ya. Y justamente con esta carta apostólica, tú sabes que viene del Papa, no viene de una congregación, pero es carta apostólica, motu propio, o sea que el Papa está emanando una ley. ¿Y qué ley es? Pues que proclama el año de la fe. Convoca a este año de la fe para que será declarado formalmente, sí, iniciado, sí, el 11 de octubre del año 2012. Ajá. En ocasión, entiendo,
del 50 aniversario de la apertura Sí. del Concilio Vaticano II, Exactamente. que fue hace 50 años. A ver, Hoy estoy muy inteligente. no estás impresionante. En el siglo XX, este concilio, que fue el número 21 de todos los concilios Sí. ecuménicos de la Iglesia, entonces se cumple 50 años de que inició, Sí, porque duró varios años. sí. Y el Papa toma esta ocasión. Pero además yo leía, padre, que hay otra serie de, digamos, de fechas que coinciden. Se cumplen también 20 años de que se publicó el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Ujú. Este que yo tengo acá, a ver, lo voy a tomar aquí, que siempre en los programas estamos hablando de él, estamos pidiendo que la gente que no lo tenga lo consiga, que es una herramienta impresionante, imprescindible. Una cosa que me gustaría decir, ya que estás diciendo que es una herramienta, justamente una herramienta te sirve para hacer el trabajo. Ujú. O sea, no quiere decir que tú tengas que pues dar una clase repitiendo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sino tiene que ser tu guía porque es muy denso. Yo Así no es. sé, la verdad, si yo le dijera a una catequista, no para niños, bueno, prepárese el tema con el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que la pobrecita, no quiero decir que no lo entendería, seguro que lo entendería, pero después tiene que traducirlo, ¿no?, a un lenguaje adaptado a los niños sin cambiar el sentido. O sea, yo lo que tengo que descubrir primero es lo que quiere enseñar la Iglesia y después proponer así ese contenido de fe. Pues se cumplen 20 años de que Juan Pablo II hizo la publicación de esto y que nuestro Papa actual estuvo muy involucrado Sí, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. sí. Y bueno, también eso sirve, este año de la fe, para celebrar también eso, ¿no? Es un Sí. año de fiesta, de celebración. Sí. Ahora, a ver, padre, ¿por qué Ajá. convocar a un año de la fe? ¿No se supone que nosotros, los cristianos, pues tenemos fe todos los días y que la vivimos todos los días? ¿Por qué un año de la fe? Mira, yo veo pues los signos de los tiempos, ¿no? También como lo dice el Concilio Vaticano II. Me parece que actualmente en la Iglesia estamos experimentando un divorcio entre lo que yo creo Ajá. y como yo vivo. De hecho, estaba leyendo el discurso que tiene, la conferencia de prensa que tiene el Papa en el avión antes de llegar a México. En el viaje En reciente. el viaje, exactamente, el viaje reciente. Y él está diciendo, el Santo Padre, que una de las cosas que ve en la cual tiene que llamar al camino correcto a los mexicanos es que son, así lo dice el Papa, y por favor nadie se sienta ofendido porque el Papa no quiere ofender a nadie, por supuesto, pero dice que a veces somos esquizofrénicos. ¿Qué significa la esquizofrenia? El Papa no creen que nos está diciendo que estamos mal del cerebro, ¿no? Y necesitamos una ayuda terapia, psicológica, no. Sino la esquizofrenia la define el Papa como esa separación que existe entre el yo creo íntimo, profundo en mi corazón, y mi actuar, o más bien esa profesión de fe pública, que no se hace. Yo me pongo el saco los domingos, voy a misa, escucho la homilía, hasta me puedo convertir, salgo de la misa y después toda la semana vivo como si Dios no existiera. O sea, ese testimonio, esa riqueza de fe que está en mi corazón, no se vuelve público, no ilumina las situaciones normales de mi vida pública, de mi vida de todos los días. Y a eso el Papa le llama esquizofrenia. Y además no es solo en México donde existe ese problema, ¿no? En Europa, en muchísimos lugares del planeta, la gente cree, pero cuando se trata de algo público en la fe, dígase, por ejemplo, la iglesia, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Creo en Dios, pero no en la iglesia. Pues no se puede. Dios sí, iglesia no. Y también, y claro, Este como dualismo que no es real. no es real, y además porque también una cosa que quiere el Papa es que nosotros entendamos qué es la fe. Sí. La fe no es solamente una creencia, un decir, creo en Dios y se acabó, sino la fe tal y como está revelada en la palabra de Dios y tal como la han vivido generaciones y generaciones de cristianos y que lo repite el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene fundamentalmente 4 dimensiones, Rafa. El contenido de la fe y mi actitud que dice creo, Sí. en un contenido preciso. Lo que creemos. Lo que creemos, ¿no? Como dicen en teología, la fides que y la fides qua. La fides que, el contenido, la fides qua, la fe con la que yo creo.
Ahora, yo no puedo decir que creo en Dios y tomar el credo y decir esto me gusta, esto no me gusta. Sí. O sea, para yo poder decir creo como, pues con esta fe divina que Dios ha puesto en mi corazón, es porque además asiento, adhiero Sí. mi voluntad y mi entendimiento a un contenido concreto. Yo no creo en que Dios no sea trino. Si tú quieres creer en un Dios que no es trino, pues genial, pero tu fe no es católica. Ahí están los testigos de Jehová. Por ejemplo. Se puede decir con ellos. Por ejemplo, o pues cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Que yo quiero, pues no, que Jesús es un filósofo y es lo mismo que un filósofo que Buda y que yo sé qué y que yo sé cuántos, pues tienes también para escoger, ¿no? Sí. Y justamente eso, creo yo, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el Papa? ¿No? Recordar nuestra identidad en la fe, el contenido. Yo te hablaba de 4 dimensiones. 4 partes, sí. Contenido. La fe celebrada y los sacramentos Ahí juegan van un los papel sacramentos. fundamental. Yo no puedo decir creo, pero no voy a misa, ¿no? Es que, o sea, si crees y no vas a misa, tu fe se está muriendo. Creo, pero no bautizo a mis hijos. Tu fe se está muriendo. Sí. Siguiente paso. O sea, pero ojo, que es como una especie de eslabón. Sí, sí. Entonces, si no se da el primero, ya aunque se den todos los demás, la fe no está completa. No, aparte, no tiene el fundamento. Exacto. No tiene base. Primero creo y un contenido. Segundo, celebro la fe. Tercero, vivo según la fe. Y si ustedes ven, el catecismo dice la fe hecha vida. ¿Y qué te propone el catecismo? Los mandamientos de la ley de Dios, que no son solamente, está muy bien desarrollado en el catecismo, ¿no? Porque te lo pone no como unos mandamientos, unas reglas que hay que seguir, sino citando a nuestro querido, ya sabes a quién voy a citar, ¿no? A nuestro querido Scott Hahn. Muy bien. Él habla de que los mandamientos son, pues, la revelación de la vida de Dios. Sí. O sea, esto es precioso. Dios vive los mandamientos en su relación trinitaria y nos muestra la manera en cómo vive para que nosotros vivamos igual que Él. Es magnífico. Como hijos que imitan al Padre. Exactamente. Y después, yo, contenido, celebro la fe, vivo según la fe, y luego la fe se convierte en oración. Antes de hacerle el énfasis en la oración, acerca de esta importancia de vivir la fe, Padre, tú recordarás este adagio que dice, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Claro, claro. Entonces, si tú dices que crees, pero luego no vives de acuerdo a esa creencia, vas a terminar incluso cambiando tus creencias, perdiéndolas. Y no solo eso, sino cambiándolas, tratando de hacer un menú a la carta, Acomodándolas, una fe a la carta, acomodándolas. Y luego viene este cuarto pilar, esta cuarta fase, que es la de la oración, esta fe que se hace oración, que se ora. Fundamental. Y aquí explícanos un poquito aquella máxima de los padres de la lex orandi, lex credendi. Lex credendi. ¿Qué es eso? Pues mira, la lex orandi, lex credendi va sobre todo a la parte celebrada de la fe. Es decir, lo que la iglesia cree es lo que la iglesia ora. Entonces, si la iglesia cree que Dios es Padre, no porque se lo inventó, sino porque está revelado en la palabra de Dios, entonces va a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Se va a dirigir a Dios en cuanto Padre. Yo, si la palabra de Dios, o sea, la lex credendi, me dice que Dios es Padre, yo no me puedo dirigir a Él, pues, como si fuera mi tío. O como si fuera Dios Madre. Exacto, por ejemplo, como si fuera Dios Madre, ¿no? Que, bueno, en fin, eso, aquí podríamos... Estas teologías novedosas. Por eso hay que hacer hincapié. La fe ocupa un contenido, o sea, yo creo un contenido de fe. Hay una anécdota muy bonita de los primeros siglos en España, sobre todo, el Tercer Concilio de Toledo, que no es ecuménico, pero lidia con el problema del adopcionismo. Tú estudiaste en Toledo, por Yo estudié en Toledo. En el seminario de Toledo. En el seminario de Toledo. Cierro sí. paréntesis. Sí, muy bien. El gracias. adopcionismo. Sí, el adopcionismo. Y ahí, pues, era un momento difícil en la iglesia también. No estaban aceptando esa profesión de fe que hizo, esa definición de fe más que profesión de fe, que hizo el Concilio de Nicea, en el cual se define que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, no que el Padre, de la misma naturaleza del Padre. Ojo que me parece que hay una edición del Catecismo en la Iglesia Católica, uno que es la portada es anaranjada,
y lo tradujeron mal. Viene mal esa parte. Dice, de la misma naturaleza que el Padre. Eso está mal porque Rafa y yo somos de la misma naturaleza. O sea, No, pero es que hace una diferencia sustancial. Sí, separa a las personas. Es una decir diferencia eso, ¿no? sustancial. Bueno, lo que es eso lo tratamos otro día. Pero la cuestión es que cuando empieza toda esta polémica en España, no se le daba la comunión, ojo, no se le daba la comunión a nadie que no confesara que el Hijo, Jesucristo, es de la misma naturaleza del Padre, con esta famosa palabra griega que tú seguramente les habrás enseñado aquí a los seguidores de Apologética, que es homoousios. Sí. Entonces, cuando la gente se acercaba a comulgar, ¿qué tenía que decir Rafa para que el sacerdote le diera la comunión? Tenía que decir homoousios. Eso significaba que esa persona estaba totalmente adherida al contenido de la fe de la Iglesia, que interpreta de manera auténtica lo que Dios ha revelado. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo hace rato, pues si yo quiero celebrar algo diferente de lo que me propone la fe, pues ya no estoy en la Iglesia. Estás haciendo otro tipo de celebración. Y mi fe no la puedo llamar fe católica. Entonces, estos 4 puntos de la fe, estos 4 pilares, digamos, que hemos tocado muy brevemente, el Papa quiere que en este año que él ha convocado, reflexionemos, pensemos, meditemos, reavivemos todo esto. El Papa habla de una fe, él quiere una fe, que profundicemos en la fe, así lo dice Sí. en esta carta apostólica. Además habla de una fe sincera, Sí. de una fe que no sea solamente de labios para afuera, y acto seguido dice de una fe interior Sí. y exterior, ¿no? Libre y consciente además, o sea, que involucre a todo el ser humano. Tengo aquí una cita textual de este Adelante. documento Porta Fidei. Por cierto, lo pueden encontrar, además de librerías católicas, está en línea, en internet, gratis. Si van al portal del Vaticano, que es vatican.v, como V de Víctor, VA, vatican.va, y después ahí ponen en español, pueden encontrarlo, o haciendo una búsqueda simple en cualquiera de los buscadores de internet, pueden poner Porta Fidei o Puerta de la Fe y lo pueden encontrar. Bueno, cita textual del número 4, dice el Papa. Para testimoniar, dice, cómo los contenidos esenciales que desde siglos constituyen el patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad de ser confirmados, comprendidos y profundizados de manera siempre nueva, Eso. con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones históricas distintas a las del pasado. Claro, claro. Es lo que tratamos de hacer en María Visión también, ¿eh? Sí. Proponer de una forma siempre nueva, confirmar, comprender y profundizar en la fe. Sí, porque no puede haber, o sea, yo creo que actualmente también hay una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Corriente, Sí. hasta incluso en los seminarios, ¿eh? Incluso en los programas de televisión, ¿eh? Porque siempre dicen, no, a ver, dímelo aterrizado. Sí, sí. Pues es que hay cosas que no puedo aterrizar. Hay cosas que necesito que sean comprendidas de una manera abstracta, como por ejemplo, pues no sé, lo que estamos hablando hace rato, ¿no? De la misma naturaleza del Padre, el homoousios. ¿Cómo puedo yo explicar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? O sea, son cosas, perdón, tan fundamentales para nuestra fe. Y es que el problema es que luego llega cualquier persona que tiene otro tipo de filosofía, ¿ves? Ya la fe no es una creencia, no es una filosofía, es un acto divino, hombre, es un testimonio de Dios en tu corazón que te mueve a creer en Dios, así de fácil. Ni siquiera te lo mereces, ¿no? Dios te lo ha dado, ya por ahí. Entonces empiezan a cuestionar cosas de la fe y con la palabra de Dios en la mano, como hacen, ya sabemos quiénes, y entonces uno se empieza a tambalear en la fe. Manipulando. Exactamente, y se empieza a tambalear en la fe. Entonces el Papa quiere también que nosotros como católicos recuperemos nuestra identidad y que ante cualquier ataque de los medios de comunicación, de las sectas, de lo que ustedes quieran, hasta de un amigo, Sí. seas capaz de decir, mira, yo te lo puedo explicar. Y Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Tiene dos naturalezas y están unidos en la única persona que es del Hijo de Dios. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que quiere el Papa. Y el Papa, me llama la atención que mencionó en más de una ocasión que es necesaria
recobrar la alegría. La alegría, dice, de ser cristiano. Sí, y cuando tú encuentras la belleza de la fe, Sí. te da un gusto enorme creer Sí. en pues algo tan Y hermoso. te entusiasmas, que literalmente te llenas de Dios. Claro, Padre, tenemos que hacer otro corte. pues hagámoslo. Hagámoslo. Les invito a que nos escriban. Tenemos un correo electrónico, apologética@mariavision.com. También está la página de Facebook, Apologética Razones de Nuestra Esperanza. Allí ustedes pueden, hacernos llegar comentarios, preguntas, dudas. Y los teléfonos, obviamente, que aparecerán en el corte en su pantalla. Está con nosotros el Padre Vincent Miró el día de hoy. Quédense. Amigos de María Visión, hoy aquí en Apologética estamos hablando de la puerta de la fe con un invitado súper especial, el Padre Vincent Miró. Agradezco muchísimo a los que ya se están comunicando en el correo electrónico, a través del Facebook, también a través de los teléfonos de María Visión, como Lourdes Bretón de Puebla, que semana a semana hace acto de presencia desde la bellísima ciudad de Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles, aquí en México. Dice, Padre, qué bueno que siga tan fervoroso, dice, lo quiero mucho. Amén. Amén. Con sus oraciones, por favor. Evelia Magaña de Zapopan, aquí en Jalisco, en México, dice, los quiero santos a los dos. Pues yo también. Pues yo también, sí. Gracias. Y esta es una llamada, dice, no mencionar al aire, dárselo al padre. Bueno, te lo doy después. Ok, muy bien. Muy bien. A ver, padre, A ver, estamos hijo. con esto de... De la- Estamos con esto de... oye, voy a hacer un paréntesis. De pronto tú y yo aquí hablamos y nos reímos y tal, Sí. y las personas en su casa dirán, ¿estos locos qué, no? Sí, es un poco. Un Yo creo poco, que sí, pero hay algo bueno. de eso, sí. El- Como un rebaño. Sí, estamos, dice. terriblemente. Bueno, estamos hablando de este documento del Papa. Sí, El Papa, cuando dice que convoca el año de la fe, nos abre su motu proprio, inicia con una cita de la Biblia, sí. que es del libro de los Hechos. ¿Te parece si la compartimos? Adelante, adelante. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 27. Está hablando ya del final de la misión de Pablo, que llegaron por fin hacia Antioquía, se embarcan hacia Antioquía, y dice, a su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Hechos 14, 27. Todo lo que Dios había hecho y cómo Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Los gentiles, entendemos, pues los que no eran judíos, Claro. y cómo viene a darse esta magnífica revelación y apertura de una religión que deja de ser nacionalista y solo para una raza, para convertirse en una fe, una religión universal, Católica. católica. Exacto. Pero es muy significativo, creo yo, que se hable de una puerta, ¿no? Sí. O sea, como que el pasar por una puerta te hace entrar en un ambiente nuevo. En un mundo nuevo. En un mundo nuevo, en una vida nueva. ¿Eh? Tú abres la puerta y pues entras. Entonces, sí, mira, creo, Rafa, que a lo mejor también el Papa quiere como que la iglesia entera entre en una nueva comprensión de la fe, como lo hemos estado diciendo, una renovación. Y me parece también muy significativo que lo haga a los 50 años del Concilio Vaticano II, porque para muchos... A ver. Sí, no, porque el Vaticano II para muchos ha sido una catástrofe, ¿no? Claro. Para una rama muy tradicionalista y que se niegan a aceptar. Hay el quien Concilio dice que Vaticano. este concilio no cuenta. Sí, no, pues yo me pregunto, o sea, yo me puedo poner por encima del Papa y de la Iglesia para decir lo que cuenta y lo que no cuenta, entonces estamos en. Sí, en hay lo algunas peor, ¿no? corrientes que lo desprecian Sí. por completo. Gracias a Dios creo que aquí. Son pocas. No hay, sí. Y son pocos y serán menos cada vez más. Sí. Cada vez serán menos. Sí, digo. pero digo, volviendo a lo que hizo el Papa, entonces quiere recordarnos de que el Concilio Vaticano II sí fue un momento de gracia para la Iglesia. Lo cita. Y Cita a Juan Pablo II. Sí, y requiere además una hermenéutica adecuada. ¿Qué es eso de hermenéutica? Pues ahí te va. Ok. Estamos de acuerdo que después del concilio hubo una especie de ambiente frenético y de mucho trabajo y mucha... Pues sí, efectivamente, pues se promulgaron ideas Sí. bajo el título El espíritu del concilio, cuando pues el concilio no había dicho en absoluto nada de eso, ¿no? Y justificándose en eso cabía prácticamente lo que fuera. Exactamente, exactamente.
Entonces, obviamente no estamos hablando nosotros de esa rama. Entonces, totalmente... cuando tú hablas de hermenéutica adecuada, te refieres a leer el concilio con el espíritu con el que fue convocado y realizado. Hermenéutica me refiero a interpretación. O sea, una interpretación adecuada y justamente en el espíritu en el que fue escrito. Pero, o sea, lo que pasa es que no tienes que hacer mucha interpretación. Si tú lees los textos del Concilio Vaticano II, es que está clarísimo. Y el Papa, sobre todo, está hablando de que esa hermenéutica adecuada es una hermenéutica de continuidad. Eso. O sea, la mayoría de estas personas un poco disidentes del concilio hablan de que hubo una ruptura con la tradición, cuando no es cierto. Sí. O sea, tú fíjate, ¿no? Ha convocado el Papa un año de la fe. Últimamente, bueno, ya desde el año 2007, ha empezado con unas disposiciones litúrgicas Sí. Para que convivan en la iglesia y sin que sea motivo de división, pues el rito latino celebrado en una forma ordinaria y en una forma extraordinaria. Y tan mal está uno que desprecia la forma extraordinaria como uno que, hablando de la forma extraordinaria, desprecia la forma ordinaria. O sea, es exactamente lo mismo. Estamos en una fe que no es católica, ¿no? Los dos son extremos que no son católicos. Y los extremos se tocan, ¿no? Bueno, entonces, vemos el Papa, ¿no? ¿Se hubieron abusos? Todos estamos de acuerdo. Sí. Que hubo una interpretación del concilio bajo un nombre y se metió todo, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué hace el Papa? Vamos a recuperarlo. Vamos a volver a leer en una nueva situación de la iglesia estos textos, profundizar en ellos y encontrar una riqueza extraordinaria. Ahora, paso primero fundamental para leer cualquier documento de la iglesia, papacito, tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Claro. Tienes que tener fe, porque no lo vas a abordar como pues, un intelectual que va a analizar el género literario, no lo vas a abordar como, yo qué sé, un científico para ver, o sea, la manera propia de leer un documento de la fe, de la iglesia, es hacerlo con fe. Entonces, es muy bonito ver cómo el Papa nos recuerda, han pasado muchos acontecimientos. Sí. La fe, pues, no ha cambiado, no... Es la misma fe. ¿Cómo lo decimos? Es la misma, no ha cambiado. Es la misma fe de los siglos, como dice aquí, en un contexto histórico distinto, un Claro. contexto diferente, pero es la misma fe. Lo mismo que el contenido de lo que hay que creer, de lo que es esta fe, es el mismo, ¿no? Y no lo podemos dar por supuesto. Eso también el Papa lo menciona. Dice, muchas veces los cristianos, me llamó la atención, dice, se enfocan en lo que debe ser la consecuencia social de Sí. su fe. ¿Sí? Que las obras de caridad, que la acción política, dice, dando por supuesto la fe, ya dice, pero en la práctica se convierte en una negación o en un olvido de la fe. Exactamente. Sí, por eso justamente hay que conocer, o sea, yo creo que voy a repetir esto como 300 veces en el programa, el contenido de la fe. No puedes tú, o sea, no la puedes cambiar, ¿no? Mira, Tú lo dijiste muy bien. Te así que quiero me callo. compartir algo que encontré al respecto de esto, que el Papa dice, Sí. de la importancia de conocer el contenido de la fe. El Papa cita algunos escritos de San Agustín y nos da una referencia histórica muy buena. Dice, no por casualidad, este es el número 9 del documento de Porta Fidei, para el que lo siga, no por casualidad, los cristianos de los primeros siglos estaban obligados a aprender de memoria el credo. Sí, Dice, esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el bautismo. sí. Me recordó muchísimo este párrafo, padre, aquel versículo de la Escritura de Deuteronomio 6:4, que se conoce como el Shema, Ujú. donde escucha a Israel y luego después dice, habla de esto con tus hijos, tenlo en tu corazón y en tus labios todo el día, toda la noche, si estás de pie, si estás acostado, si estás en casa, si estás de viaje. Esto es lo mismo que los cristianos estamos llamados a hacer. Y San Agustín, el Papa lo cita, dice, esto tienen que, lo puedo leer aunque esté un poco extenso, Sí, ¿no? sí. Porque es palabras de un padre y doctor de la iglesia. Dice, el símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la iglesia, nuestra madre, sobre la base inconmovible que es Cristo Señor. Recibisteis y recitasteis algo que debéis tener
No, fíjate, que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón Sí. y repetir en vuestro lecho algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón. Perdón que estoy haciendo toda la lectura de manera Sí. castellanizada. Así viene el documento en la Sí. página del Vaticano. Sí. Pero lo entendemos todo. Es una actualización al mensaje cristiano de aquí el pasaje del Deuteronomio. Sí. Dormido, despierto, en todo En momento. todo momento. El Papa antes citaba a San Agustín precisamente diciendo que uno se fortalece creyendo, la fe se fortalece creyendo, ¿no? sí, sí. Y justamente es por eso por lo que ahora trata de esta importancia del credo. Y además es muy bonito, ¿no? Que recordemos cómo se desarrollaba esto del credo, Sí. porque se hacía con mucha solemnidad, ¿no? Ahora, desafortunadamente, cuando celebramos el bautismo, y te lo digo porque lo he hecho, ¿no? A ver, algunas veces. Sí, algunas veces. Pues cuando preguntamos, ¿no? ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? Muchas veces o la gente está totalmente distraída o ni siquiera sabe lo que está asintiendo, ¿no? A qué está adhiriendo pues no sé qué está adhiriendo, porque para adherirte con tu entendimiento y voluntad a este contenido de fe tienes que saber lo que estás profesando, ¿no? A ver, te quiero preguntar algo al respecto, Sí. ya que hablaste del bautismo, perdón. Sí. Sabes que yo soy muy... Sí, incisivo. Sí. Dime. Dices, en el bautismo hay una parte del ritual en Sí. la cual el sacerdote, tú preguntas a los papás del niño y a los padrinos que piden de la iglesia, ¿no? Sí. Y pedimos la fe. Sí, el bautismo. El bautismo. Y luego viene una serie primero la renuncia Sí, a Satanás, a pero luego Satanás. viene la profesión de fe. Sí. ¿Crees o creen Sí, en Dios? Y, Sí, sí, sí. y todos dicen que sí en ese momento. Sí, Todos dicen que sí. Y después te encuentras lo que tú mencionabas, ese divorcio entre lo que ya dijiste un día claro. y en la práctica no lo estás haciendo. Claro. Montón de personas, y tengo amigos, que llevan a bautizar a sus hijos, dicen estas cosas públicamente, sí creo, y después en la vida se paran en la iglesia. Claro. No, se dice con mucha ligereza y justamente lo que está tratando de recordarnos el Papa era que viéramos con la seriedad con la que lo hacían los primeros cristianos. Ahora con esto no significa que entonces ahora todos nos tenemos que bautizar de adultos, eso lo dejamos además para otro programa, ¿no? Otro programa. Pero lo que era había dos partes, ¿no? Había la traditio simboli Sí. y luego la reditio simboli. Ahora, es muy interesante encontrar el origen de la palabra símbolo, Sí. Porque símbolo no es el símbolo de cuando hay el fuego, el símbolo pues es el humo, ¿no? O lo que sea. Símbolo viene de una palabra griega que es símbalon. Significa que cuando había dos que hacían un trato, tomaban un plato Sí. de cerámica y lo rompían. Tú te quedabas con una parte, yo me quedaba con la otra. Y a lo mejor tú estabas guardando algún tesoro mío, alguna herencia, lo que sea, porque me fui a la guerra. Y entonces yo en mi lecho de muerte se lo doy a mi hijo. Oye, mi papá me mandó, así, ¿cómo lo sé? Pues saca tu símbalon. Y justamente era pues el volver a Coincide en las dos coincide en las dos partes, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que entender el símbolo, ¿no? Es la iglesia, lo que se llama la traditio simboli, te da un contenido de fe. Y eso era justamente lo que sucedía en todo el tiempo de preparación antes del bautismo. En el catecumenado. Exacto, donde se leía sobre todo la historia de la salvación. Y porque el credo es así, también cuando tú hablabas del Shema Israel, son acciones históricas, maneras en cómo Dios actúa en la historia, y yo creo en ese Dios que actúa, en ese Dios que a través de los acontecimientos históricos se ha revelado, y ahora yo puedo decir, creo en Dios, ¿no? Creo. Entonces, llegamos después de que se ha llevado a cabo esta catequesis, el bautizando, el que va a ser bautizado, el catecúmeno, llega y entonces se entrega, devuelve la reditio, o sea, se la devuelvo a la iglesia. La iglesia, la fe con la que la iglesia me ha instruido, ahora yo la devuelvo en manera de profesión. Y entonces, ¿crees en Dios? Sí, creo. ¿Sabes? Es un proceso muy Y las bonito. dos partes Se juntan. se unen. Se unen, exactamente. Y entonces ya puedes recibir en esa fe el bautizo. De ahí de que nos digan que la fe, en primer lugar, es un don de Dios, es Sí. algo dado, ¿Sí? pero después también implica este libre, ¿cómo se dice? Asentimiento, Sí, libre consentimiento y respuesta. Sí, la llaman una adhesión
de entendimiento y voluntad al Dios que se revela. A ver, ¿lo puedes repetir? Sí, adhesión, adherir, como si fueran dos. Sí. Adhesión de entendimiento y voluntad al Dios que se revela. Yo me quedé sin palabras. No, porque y aquí podemos pasar a otro punto que trata el Papa, ¿no? O sea, está diciendo, citó a San Agustín, ¿no? Sí. Los creyentes se fortalecen creyendo. Eso y ahora, la fe solo se fortalece creyendo. O sea, es como que dice, oye, ¿cómo le hago para amar? amando. Sí, exactamente. ¿Cómo hago para creer? Creyendo. Creyendo, pero justamente ahí es cuando está, donde el Papa, me parece que, bueno, además que hay una novedad fantástica, él recupera lo que para los primeros cristianos era obvio. El decir creyendo no significa nada más desde un punto de vista intelectual. O sea, el decirle a un cristiano, un católico, cree, significa vive según la fe que profesas. Entonces no podemos en absoluto separar la fe de los actos de la fe. Incluso, pues ustedes se acordarán que la gente al principio, los primeros cristianos, de alguna manera evangelizaban por atracción. La gente se quedaba impresionada por su manera de vivir. Y cuando le preguntaban, oye, ¿por qué vives así? La respuesta era obvia, porque creo en Jesucristo. En ningún momento se les ocurría decir, no, pues mira, porque tengo en mi bolsillo una tabla de 10 leyes, ¿no?, que tengo que ir cumpliendo. O sea, ¿por qué vives así? Porque creo en Jesucristo. Y al mismo tiempo el saber o el creer en Jesucristo motiva y empuja una vida totalmente nueva, una vida de conversión. ¿Estás diciendo, padre, que los primeros cristianos llevaban el testimonio de Cristo, entusiasmaban a los demás en la fe en Cristo a través de su vida, que evangelizaban con el ejemplo? Exactamente. ¿Estás diciendo que los primeros cristianos no evangelizaban con la Biblia bajo el brazo? Exactamente, Mira, mi querido Rafa. Y además, fíjate qué curiosidad, porque el Señor cuando les manda a predicar, pues no le dice, vayan a distribuir Biblias, ¿no? Vayan a imprimir Biblias. Sí, no, sino le dice, vayan y enseñen. ¿Qué cosa? Pues enseñen lo que han escuchado de Jesús y a vivir de la manera en cómo Jesús les enseñó. Y la vida de la iglesia crea instituciones, como fue el diaconado, por ejemplo, ¿no? Otro lo recibe directamente del Señor, pero así se va formando la iglesia. Y ya que lo mencionas, dentro de la vida de la iglesia hay algo fundamental: los sacramentos. O sea, y es lo que más o menos va a tratar después el Papa, ¿no? Dice, la fe, los creyentes creen creyendo, valga la redundancia, pero, y esa fe se tiene que nutrir de la oración, de la palabra, de la palabra de Dios, y de esa palabra hecha sacramento, o sea, de los sacramentos. Y después, para completar el círculo de la fe, esa fe tiene que notarse en la vida. O sea, oye, ¿por qué eres tan bueno? Porque creo en Cristo, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió irte de misionero al Perú? Porque creo en Cristo. Rafa, ¿por qué tienes un programa de apologética? Porque creo en Cristo. Amén, ¿no? O sea, es así de fácil, tiene que notar. Es así de fácil, claro. Me gusta mucho lo que has mencionado ahora, porque el Papa justamente dice, esta puerta de la fe, dice, se accede y se inicia, dice, este caminar, dice, se accede a la intimidad con Dios a través de la puerta de la fe, que ya es una cosa maravillosa y que ahí lo podría decir todo. La puerta de la fe te abre el camino a la intimidad con Dios, que es para lo que fuimos hechos. Exacto. Dice, pero este es un camino que va a durar toda la vida. Dice, que inicia con el bautismo y que culminará con la muerte, que a su vez viene a ser otra puerta para la vida eterna ya. Sí. Y que, como tú dices, no puede dejar de lado el vivirlo, que esto que crees, que te ha transformado, dice, te abres el corazón a la palabra, te transforma. Sí. Y entonces tú estás tan cambiado, tan lleno de esto, que lo quieres compartir con otros, sobre todo a través de tus acciones. Claro. El testimonio. Claro. El Papa va a hacer mucho énfasis también, lo hizo en su reciente viaje a México, lo ha hecho en muchísimos de sus viajes, la importancia del testimonio para que la fe sea atractiva a los demás. Y además, en la última parte de esta carta apostólica, empieza a ponerte ejemplos. Y es muy bonito, ¿no? Porque numera, por la fe, María, y te cuenta pues todas las cosas que María hizo, ¿no? Por eso acepta la palabra de Dios, obedece, después sigue, por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro, creyeron en las palabras, vivieron en comunión con Él.
Por la fe, los discípulos, por la fe, Ay. los mártires, por la fe, los hombres y las mujeres. O sea, el motor es la fe. El Papa, además, manifestando una vez más, como si hubiese necesidad de que lo manifestara, Sí. que es un grandísimo teólogo, conocedor excelso de la Escritura, porque está, digamos, de alguna forma, haciéndonos recordar aquel capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde nos dice, por la fe esto, por la fe Adán, por la fe Moisés, por la fe, sí. y va dando ese recorrido por la historia de la salvación, y el Papa como que hace su analogía de los tiempos cristianos ahora, ¿no? Como el autor de la Carta a los Hebreos nos daba aquellos pasajes del Antiguo Testamento, ahora el Papa dice, bueno, en los tiempos de Cristo, por la fe María, por la fe los apóstoles, por la fe los discípulos, qué maravilla. Es recordar también, creo que aquí nos podemos mover a otra parte, ¿no? Ir avanzando en esto pero después del corte. Eso, te iba a decir, ¿qué te parece si avanzamos, pero después de un pequeño corte? Perfecto. ¿Te parece bien? Me parece genial. Amigos, yo les recuerdo que estamos en María Visión. Hoy como invitado tenemos al Padre Vincent. Estamos hablando de la Puerta de la Fe, este motu proprio del Papa que nos invita a vivir, a celebrar un año de la fe. Está el correo electrónico, está la página de Facebook y también están los teléfonos del canal listos para que ustedes puedan comunicarse y hacernos llegar, bueno, sus saludos, sus preguntas, sus dudas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Amigos, ya estamos en el último bloque. Pueden creerlo que rápido se va el tiempo. Volando. Estamos hablando con el Padre Vincent Miró, misionero siervo de los pobres, de este tema de la fe y del año de la fe que el Papa ha convocado en su documento Porta Fidei. Padre, hay muchísimos correos, muchísimos comentarios en Facebook. Yo me comprometo de reenviarle al Padre a su correo para inundarle toda su bandeja de entrada con los correos que han llegado. ¿Te parece? Sí, mándamelos. Te los ¿Por qué mando no? y voy a leer algunas de las llamadas, ¿no? Porque la gente, la verdad, le tiene mucho cariño al canal y te recuerda mucho, Padre, de cuando... Dicen de cuando eras joven, güey, todavía, ¿no? Todavía. En creo Chavos que, Banda, ¿te acuerdas de Chavos Banda? Pero, Rafa, tengo muchas canas. Pero todavía estoy bastante joven. ¿Te acuerdas que una vez aquí vimos un pedacito de Chavos Banda? Sí. Para los que no saben, el Padre, hace algunos ayeres... 17 años para ser exacto. No, más. En el 93 empezamos. En el empezamos. 94, bueno, 18 años. 18 años. Hacía un programa en María Visión, era un conductor y bueno, de allí al sacerdocio. Padre, Mariana Nieves Castellanos de Acatic dice, bueno, te saluda, muchas gracias. Xochitl Guadalupe de Guadalajara, aquí en México también, muchas gracias. De Monterrey, María del Socorro Moreno. Padre dice que te saluda muchísimo, que te quieren mucho. Lilia Gámez de El Salvador, en el Centroamérica. ¡Wow! Que le gusta mucho tu testimonio. Desde Morelia, Araceli, muchas gracias. De Guadalajara, María Guadalupe Guzmán, muchísimas gracias. Beatriz Sierra Nájera de Zapopan, muchísimas gracias también. Mari Carmen de San Pedro Garza García, Padre, le admiramos mucho, nos encomendamos sus oraciones. Por supuesto. María Cuevas de San Mateo Atenco. Araceli Pacheco de Guatemala. Dice, nos gustaría ver un programa donde el Padre está en Perú. Pues sí, aquí hay algunos en María Visión, ¿no? Sí, hay algunos. Hay algunos. Hay algunos. De hecho, bueno, he dejado alguno también ahora. Y habrá en esta última. alguno nuevo, ¿no? Sí. Silvestre Salinas de Tijuana. A ver si te suena Cristian Minelli de Naucalpan. No te suena, ¿no? Para nada. Bueno. Mami, un beso. Rosario Y también, Ortiz. perdón, pero de una de la publicidad, ¿no? También un beso para mi hermana Jimena, para su esposo Ricardo, mi cuñado. Aprovecha. Y para mi sobrino, que bueno, un beso. ¿Estará despierto todavía? No, está dormidazo, ya lo sé, pero no importa. Rosario Ortiz de Tlajomolco de Zúñiga. Arcelia Romero. A ver si te suena Jimena Miró. Ah, pues ahí está, justamente mi hermana. Gracias, hermana. Pues ahí está, Mercedes Romo, Sí. San Miguel el Alto. Y bueno, ya está, los hemos mencionado algunos. Muy bien. A ver, que nos queda ya muy poco tiempo. Sí, y creo que hay una cosa importante, Rafa, porque también es cierto, y creo que mucha gente dice, Padre, tengo dudas de fe. O te dirá a ti, Rafa, sí, pero me cuesta trabajo creer, ¿no? Creo que el Papa Benedicto, sabemos todos que pues es agustino, ¿no? O sea, en el sentido de que le gusta mucho el pensamiento de San Agustín, hombre, es un doctor de la Iglesia, pero claro, no se queda solamente en el Sí. pensamiento de San Agustín, además porque es un hombre cultísimo, ¿no? Y se puede intuir en algunos pasajes de esta Porta Fidei que pues hay un poco de este pensamiento tomista acerca de Santo Tomás de Aquino, acerca de la certeza de la fe. Y dado que muchos dudan,
Entonces el Papa, pues también en este año de la fe, nos invita o nos da alguna solución, la atisba, o sea, la pone así, después ya nos tocará a nosotros desarrollar, de cómo salir de las dudas de fe. En primer lugar, ya no sigo tanto al Papa, sino un poco lo que dice Santo Tomás de Aquino, dice que Santo Tomás, que la fe es más cierta, tiene mayor certeza que la ciencia. A ver. Lo dice así, yo me quedé con yo cuando lo leí la primera vez dije, pero ¿cómo puede ser? Y dice Santo Tomás, claro, porque la ciencia tiene como objeto las cosas que se tocan y que se ven y que son cosas finitas y contingentes, Finitas y contingentes. que no están aquí y que además, pues si yo aviento esta silla por la ventana, no lo voy a hacer, Rafa, no te preocupes, pues, o sea, deja de ser lo que es, o sea, se destruye, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Dice él, la fe tiene por objeto a Dios, Que es infinito. que es infinito y necesario, y además el ser supremo, y aquí le podemos poner todos los calificativos. Por lo tanto, el objeto de la fe es más real que el objeto de la ciencia. Y es más sensato, por lo tanto. ¿Sí? Es más sensato creer, más bien tener fe, que creer solo en lo que se ve. Claro. Porque la sensatez habla de vivir en la realidad. ¿Sí? Y la realidad más real Sí. es Dios. Exactamente. Porque, como tú dices, es infinito, no es contingente. Y todo lo demás es limitado, es finito y no tiene vida ni existencia por sí mismo, sino que depende De Dios. de una causa y en última instancia de la causa primera. Exactamente. Entonces es mucho más sensata depositar, o más bien tener esta fe en Dios que solo quedarnos en la ciencia. Y justamente por eso, o sea, porque no lo ves, de alguna manera lo que ves se impone. No lo ves, no me gusta decir que no lo ves, porque Dios lo ves. Sí, sí. Lo ves, por ejemplo, bajo las especies eucarísticas, solo por poner un ejemplo, ¿no? Lo ves, bueno, en fin. Y entonces por eso, porque justamente la fe, depende más bien de tu oído, como lo diría San Pablo, tiene La por fe viene fuerza, de la predicación, dice. fides ex auditu, por fuerza hay una componente de la voluntad. O sea, tú tienes que adherirte libremente. Entonces Santo Tomás, cuando se pregunta, bueno, si no es tan evidente a mi razón el objeto de la fe, a la razón, ¿dónde está la raíz de la fe? ¿En qué parte de mí es donde echa raíces? Sí. Y responde el santo diciendo, en la voluntad. ¿Por qué en la voluntad? Porque cuando yo escucho el testimonio que da Dios de sí mismo en la palabra, entonces mi corazón, más bien mi voluntad, mejor, mueve mi cabeza a decir sí donde no lo tiene claro, ¿no? Hay un canto precioso que compuso Santo Tomás de Aquino para la fiesta del Corpus Christi, para sí. todo eso, es el Tantum Ergo, ¿no? Y también hay el otro, el Adoro te devote, o sea, te adoro con devoción. Y en los dos menciona algo como, dice, prestet fide supplementum sensum defectui. En español, Que la fe, no dudan los sentidos y el entendimiento, sí. que la fe lo supla con asentimiento. O sea, es la voluntad en donde está la fe y te mueve a que a pesar de que la razón diga, pues no lo veo, pues no lo ves, pero fíate del testimonio. Y, por decirlo así, evangeliza la cabeza para que asienta, diga sí, junto con la voluntad. Y entonces, mira Rafa, qué cosa tan hermosa. La fe no es solamente un acto intelectual, Bendito sea Dios. gracias a Dios, sino que además tiene una componente fuertemente voluntaria y por eso la Biblia pues nos habla de que la forma de todas las virtudes o la más grande de las virtudes no es ni siquiera la fe, sino El amor. exactamente la caridad, Y que es menciona, Gálatas lo dice. la que pues inserta, da la forma a la fe, Claro. para que sea fe, pues fe divina, ¿no? Porque eso que acabas de decir me recordó algo que yo escuchaba. La fe, o el tratar esta fe solo intelectual, pues tiene sus limitaciones. Sí, Hablemos en sentido humano. Un niño no conoce completamente a sus padres. O una persona, un esposo, no conoce completamente a su esposa, porque siempre hay cosas por conocer.
Pero a pesar de que el niño no conozca por completo a su padre o a su madre, sí que le puede amar completamente. Claro, El Claro. amor es más grande. claro. Y es igual en este caso. Sí, Obviamente no vamos a comprenderlo todo, menos mal. sobre todo estas realidades divinas y reveladas divinamente, porque pretender que conocemos todo de Dios, pues es tener un Dios a la medida y es un Ujú. falso Dios. Ujú. Pero sí podemos amarlo Sí, por completo. sí, El amor aprehende, ¿no? Se dice así como, sí. puede aprender a Dios de una forma que el intelecto no alcanza. De hecho, decir que tú entiendes a Dios no significa que lo comprendes, que lo abarcas, sino que entras en el misterio, ¿no? Entras en Dios y vives en Dios. Aquí hay una parte muy hermosa del Papa que, a pesar de que pues, nos habla de los contenidos, que a pesar de que nos habla de esta parte intelectual de la fe, de todos modos dice, y en el fondo sabemos que el que cree es el que ha tenido un encuentro personal, no con las verdades de la fe, sino con alguien, con una persona que es Jesucristo. Con el origen de esas verdades de la fe. Exactamente, como dice la carta a los hebreos, ¿no? El que inicia y completa nuestra fe, Jesucristo. Entonces, Rafa, yo creo que pues tenemos aquí mucho en qué trabajar, sobre Sí. todo los católicos, y recomiendo, lo dice el Papa, ¿no? Que la fe es estar y vivir en Cristo. No es nada más un acto intelectual, sino que la fe abarca a toda la persona, abarca mi entendimiento, abarca mi voluntad, abarca mis sentimientos, mis emociones, Sí. mis pulsaciones, ve hasta dónde me fui, y mi cuerpo. ¿Por qué, Rafa? Pues porque, por ejemplo, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues no hago lo que sea con él, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Sí, pues yo sé que la fe está arraigada en la voluntad, me doy cuenta que mi fe no va a crecer, si se puede hablar así, porque quien te da el crecimiento en la fe es Dios, pero no va a crecer pues estudiando más la fe, sino que va a crecer con actos de fe, donde entra justamente la voluntad. Actos de fe. Ahora, mi cabeza necesita ser evangelizada. Qué bonito, ¿no? Sí. Y justamente cuando yo estudio teología, cuando yo estudio los contenidos de la fe, lo que hago es darle argumentos a mi voluntad para que evangelice a la cabeza y con todavía mayor libertad, o sea, sin condicionamientos, puede decir sí a este Dios que se revela. Recuerdo muchísimo una máxima de los primeros siglos del cristianismo que dice, es de San Agustín, cree para comprender, comprende para creer. Pero luego hay otra que va muy de la mano, que decía, cree para que creyendo hagas vida lo que crees. Sí. Haciéndolo vida, te purifiques Ujú. con estos actos. De fe. Estos actos diarios, cotidianos, tangibles, pues purifiques tu forma de vivir. Dice, y siendo más puro, podrás comprender mejor aquello que crees. Y es un círculo que se retroalimenta. Cree para vivir de tal forma. Viviendo para que te purifiques. Siendo purificado para entender de manera más clara y entendiendo mejor, creer más. Y siempre crees. Justo cuando empezamos el programa hablábamos hasta de una manera un poco jocosa, ¿no? De dímelo aterrizado, porque si te elevas Sí. mucho yo no voy a llegar. Y pues creo que ahorita lo estamos aterrizando, ¿no? Sí. O sea, no quiero que entiendan o que piensen que no nos gusta decir las cosas de manera aterrizada y de manera que los demás lo entiendan, pero es verdad que para ser un buen católico tienes que estar bien instruido. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Los textos de los padres los lees solamente pues cuando tienes una buena preparación teológica. El canto gregoriano, llegas a él pues cuando eres capaz de analizar lo que ahí se contiene y dices, pero esto es precioso, ¿no? Y evitamos en muchas ocasiones reducir nuestra fe, diluirla Claro. y hacerla, como tú dices, a la medida, ¿no? Muchas veces pensamos o queremos que se aterricen cosas cuando la fe nos propone que en lugar de bajar nosotros nos elevemos Exacto. para exacto. entender esto. Y Exacto. estamos llamados a elevarnos. Padre, se nos ha acabado el tiempo. Impresionante. Te agradezco muchísimo. Quiero que por favor nos digas la página de internet de los misioneros siervos de los pobres por si alguien quiere verla y puede encontrar allí mayor Por información. supuesto.
Pues la página web de nuestra comunidad es www, Sí. luego MS de silla, o de siervos, ¿no? msptm.com. Ok. Esa es la página internet, pero tenemos también una dirección email que está ahorita en las pantallas. Ese mail, a ver, yo voy a aclarar algo. Sí. No es el mail personal de Padre No, Vincent. no. Porque luego van a escribir allí, Padre, lo vi. No, este mail no es el mail de Padre Vincent. Este mail es un mail que tiene tu congregación para quien tenga Exactamente. inquietud vocacional. Exactamente, es correcto. Muy bien. Es correcto, si no, no es mi mail. Entonces ahí está. msptm.com es el sitio. Es el sitio. Y ahora tienen la dirección. El correo electrónico para inquietudes vocacionales. Sí. Muy bien, pues ahí Sí, está. Nuevamente, Padre, entonces te agradezco muchísimo. Igual. Siempre que tenemos la oportunidad de tenerte en María Visión, pues lo pasamos muy bien, nuestra fe se fortalece y también nuestra vida de fe se ve enriquecida. Yo te Y para agradezco mí en también, nombre ¿eh? de todas las personas que se comunicaron, de todos los que se comunicaron vía electrónica, vía telefónica, de todos los que nos vieron aunque no se hayan comunicado. Quiero comprometerte a que ores por todos los que vieron este programa. Lo haré. Y quiero comprometerlos a ustedes a que oren por el Padre Vincent y por todos los misioneros siervos de los pobres para que el Señor les continúe guiando. Tenemos que irnos, Padre. Pues con la pena. Con la pena y con tu bendición, ¿no? Pues mejor la de Dios, que les va a servir más que la mía. Bueno, tienes razón. Pero bueno, pues muchas gracias, Rafa. Tú siempre agradeces, yo no. Muchas gracias. Y pues espero que nos veamos muy pronto, ¿no? El Señor, Otra vez en el Señor lo programa. permita. Sí, que el Señor lo permita. Pues a todos ustedes, a ti también, a los camarógrafos, gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Amigos, esto ha sido Apologética el día de hoy. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Si el Señor lo permite, nos encontraremos nuevamente con más de las razones de nuestra esperanza, con más de las razones de nuestra fe. Muchísimas gracias. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son